Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer para mí estar con ustedes esta mañana. Vamos a disfrutar de la palabra de Dios esta mañana, cómo el Señor nos despliega su anuncio de una manera supernatural, súper extraordinaria el día de hoy. Hoy estaremos hablando de las nuevas de gran gozo. Haremos un contraste de lo que es alegría y lo que es gozo. En pantalla usted tiene 4 de las grandes noticias a nivel mundial que fueron dadas a muchas poblaciones. La caída de Berlín, del muro de Berlín en 1989. El 9 de noviembre de 1989, millones de personas vivieron como el muro que dividió las familias durante 30 años finalmente caía. Obviamente mucha gente de ambos lados lloró, se abrazó, cantó, bailó y golpeó el muro con martillos para abrir espacio. Fue un momento de libertad, de esperanza y un grito colectivo de alegría. ¿Qué tal el rescate de los 33 chilenos en el año 2010? Durante 69 días el mundo entero siguió la historia de los mineros atrapados bajo la tierra cuando por uno salía en la cápsula Félix. Millones de personas celebraron en todo el planeta. Chile entero gritó, lloró y agradeció a Dios por esto. La oscuridad se transformó en luz. ¿Qué tal la famosa llegada cuando el hombre puso el primer pie en la luna, hermanos? Muchos de ustedes quizás estaban en pañales. Yo ya había dejado los pañales. Cuando Neil Armstrong dio el primer paso en la luna, hermanos, la humanidad celebró unida por primera vez un logro global. Gente de todos los países se reunió frente a la televisión, en blanco y negro, teníamos que pagar para ir a verla, en radios. Un sentimiento de maravilla y esperanza y posibilidad llenó todo el planeta. Eran momentos de mucha alegría, hermanos. ¿Qué tal la Segunda Guerra Mundial? Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, cuando finalmente terminó la guerra, ciudades enteras salieron a las calles a celebrar. Hombres y mujeres bailaron y se abrazaron con desconocidos y levantaron banderas como símbolos de una nueva oportunidad. Había mucha alegría, hermanos. Sin lugar a duda, para muchos estas y muchas otras noticias han sido de mucha alegría para grandes multitudes en el mundo. Pero escuche bien, jamás se podrán comparar con las noticias de gran gozo que el ángel del Señor dio a los pastores según Lucas 2, 10, 11. No temáis, dijo el ángel a los pastores, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Estaremos estudiando esta mañana esta porción de la palabra. Mantenga su Biblia abierta, su teléfono, como guste, en Lucas 2, 8 al 14. Y dice así: habían pastores en la misma región y velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Y que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto será de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú nos muestras. Ojalá que mis hermanos puedan abrir sus ojos espirituales, Señor, sus oídos espirituales, para que puedan observar y ver la grandeza, Señor, de tu amor para con la humanidad. Ya que a partir de este anuncio, Señor, el mundo cambiaría en su totalidad, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para poder encontrarte esta mañana, Señor.
Te ruego, mi Padre, en el nombre de Jesús, que uses tu palabra para que mis hermanos y yo podamos ser ministrados. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy veremos brevemente dos puntos súper importantes en la Biblia. El primero es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de los más importantes. Y el segundo es el anuncio del nacimiento de Jesús, ya que los dos no pueden existir. Primero tuvo que haber nacido el Señor Jesús para que hubiera resurrección, muerte y resurrección. Me llamó la atención de ver cómo Lucas nos empieza a desglosar. Prácticamente hay 2 o 3 historias, si usted se da cuenta. Ahí tiene a su lado derecho la porción de la palabra antes de la que estamos estudiando el día de hoy. Y dice, aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y rápidamente, Lucas nos está contando la otra parte. Está el ángel, viene y dice, había, en el versículo 8 dice, y habían pastores. Ponga atención porque le he puesto colores, hay unas palabras que haremos énfasis en ellos. Habían pastores en la misma región, o sea que estaban cerca de donde estaba José y María, ¿no es cierto? Que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó el ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó, hermanos, resplandor, y tuvieron gran temor. Dios no se había comunicado con su pueblo. Ya lo hemos visto, los hermanos que han predicado anteriormente nos han dicho, Dios no se había comunicado con su pueblo por hacía más de 400 años. En estas porciones que hemos estado estudiando, se vienen a cumplir las profecías, tanto por Isaías, que tenía más de 700 años, y también Miqueas. Dice Isaías, por lo tanto el Señor, Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y el 9:6 dice, porque un niño os ha nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y Miqueas dijo en el 5:2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El alfa y el omega estaba siendo anunciado acá. El nacimiento de Jesús, hermanos. Ponga atención porque aquí la palabra de Dios, Lucas nos presenta esto casi como que fuera una película de unos efectos súper especiales. Si usted puede ver, ojalá y lo pueda ver como yo lo he visto. La primera palabra que vemos ahí, vamos a estudiar la palabra los pastores, los ángeles del temor que se encuentra en ese texto. En la cultura de los judíos en aquellos tiempos, hermanos, ¿por qué es importante que veamos esto, los pastores? ¿Por qué los pastores? ¿Por qué un evento tan trascendental, tan importante a nivel mundial, histórico? ¿Por qué a los pastores? En la cultura de los tiempos, los judíos, la mayoría de las familias cuidaban rebaños. Usted no me dejará mentir, estaba Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y también el rey David, ¿no es cierto? En Génesis 46, nos dice que Israel y sus hijos como pastores. En Éxodo nos menciona también a Moisés, pastoreaba cuando recibió un mensaje divino. Ponga atención porque aquí la palabra de Dios nos está recordando de situaciones muy similares. Hay ángeles que mencionan, hay algo divino, hay algo súper importante. ¿Qué tal en la primera de Samuel 16, 11, 12? David llamado entre el rebaño para ser rey. Pasaron 7 hijos y dice, no, next, otro, el otro. Dice el profeta, ¿tienes a otro hijo por ahí? Davidcito allá está cuidando las ovejas. Tráelo, porque no vamos ni a comer hasta que él venga. Cuando llega David, el Señor dice, ese es, úngelo. Hermanos, ese era un pastor.
¿Por qué es importante esta palabra? Porque los pastores, vamos a ver más adelante, eran despreciados, hermanos. Habían apariciones angelicales también de Dios. En Jueces, un ángel se le aparece a Gedeón. Los que han estudiado la Biblia no me dejarán mentir. También en Mateo 1:20 al 21, el ángel anuncia a José el nacimiento de Jesús. En Lucas 1:11, 13, el ángel Gabriel anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan. Y Lucas en 1:26, 30, Gabriel anuncia también a María el nacimiento de Jesús. Vemos cómo Dios utiliza ángeles especiales. ¿Qué tal del tema del temor? Cada vez que se aparecía un ángel, la aparición divina, todo el mundo tenía temor. Yo esta mañana tenía temor. Decía, ¿será que la pierna todavía bueno, sí está todavía un poco débil, pero las piernas se me aguajan más aún? Y es ese temor que tenemos cuando estamos ante la presencia de Dios, hermanos. En Jueces 13, 20, 22, papá de Sansón, creo que era Manoa, teme a través del ángel de Jehová. ¿Qué tal cuando Juan en Apocalipsis 1:17 dice, cae como muerto ante Cristo glorificado? José se desfalleció, Juan se desfalleció en ese momento. ¿Qué tal los guardias? En Mateo 28:4-5, los guardias temen ante el ángel en la resurrección. Vemos entonces que este poder sobrenatural, porque es Dios mismo, la presencia de Dios está acá. ¿Por qué lo importante de los pastores, hermanos? Los pastores eran marginados, eran hombres marginados en la sociedad. Hay fuentes talmúdicas, se le llama, o sea que no están en la Biblia, pero la historia nos cuentan esas fuentes talmúdicas que según la ley judía de la época, los pastores generalmente eran considerados personas de dudosa reputación. No eran aptos para testificar en un tribunal judío. Esto se debía a su estilo de vida. Andaban con los animales, no tenían tiempo. Tenían que estar llegando a los rituales religiosos. Ellos no podían, se mezclaban con los animales, con el esterco de los animales, eran impuros. Eran considerados no muy aptos, hermanos. ¿Por qué fueron los primeros en recibir? Bueno, porque a Dios así le plació. Y mire que es que como Dios es soberano, hermanos. Esto me recuerda a un hombre muy famoso, predicador, quizá alguno de ustedes lo recuerda, James Dobson, El enfoque a la familia. Él escribió un libro que se llama así, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hermanos, a los religiosos de esa temporada, a los de la sinagoga, ellos esperaban esas noticias. Ellos eran los que tenían que haber recibido esta noticia según ellos. Porque era el Rey de Reyes y Señores, Señores, Salvador del mundo. El que iba a redimir a Israel. Ellos tenían que haber recibido ese mensaje y no lo recibieron. He aquí por qué es importante los pastores. En primer lugar, es una palabra que pues los judíos, los israelitas, era muy, muy popular para ellos. Entendían lo que esos términos significaban, porque ellos era su vivir. Ellos dependían del pastorado. Los pastores eran menospreciados, hermanos. En ese tiempo, en esa sociedad, eran hechos a un lado. Dese cuenta que dice la palabra, que estaban por ahí unos pastores. ¿Dónde estaban? Con las ovejas. En primer lugar, no tenían dinero porque ese trabajo era mal pagado. En primer lugar. Claro, sí, cualquiera podía ser pastor, ¿verdad? Pero para ser un buen pastor, tenía que ser muy bueno. Si no, veamos la historia de David, peleaba con leones, osos, etc. Entonces vemos que aquí están los pastores fuera, discriminados, ante la sociedad, marginados. A Dios le place que ellos sean los primeros, porque la sociedad decía que ellos no eran dignos de ser buenos testigos, mas Dios les manda a ellos primeramente el mensaje para que ellos fueran y divulgaran ese mensaje. Quizás tú y yo hemos sido marginados, tu papá, tu mamá, tu mismo país, este país, tal vez te sientes despreciado, marginado. Quizás ya no hay esperanza, quizás ya no tienes la alegría.
Y obviamente si este gozo nunca lo has escuchado, entonces no tienes tampoco nada de gozo, hermanos. Quizás tú piensas que ya no vale la pena vivir. Yo no sé. Aún grandes hombres de Dios entraron en depresión. No sé cuál sea tu situación esta mañana, pero quizás has sido despreciado. Quizás has estado orando por años, por algo muy importante, tu casa, tu familia, tus finanzas, tus hijos, tu esposa, tu esposo. No sé qué, ya no tienes esperanza, ya no hay paz en tu corazón, ya no hay alegría, quizás nunca lo ha habido. Pero Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aquí se les presentó entonces el ángel a estos pastores, hermanos. El ángel del Señor y la gloria del Señor, dice acá, los rodeó el resplandor y tuvieron gran temor. Los pastores, ponga atención, los pastores aparecen, hermanos, aquellos hombres allá en la oscuridad. Y aparece el ángel del Señor y dice aquí que la gloria del Señor, el resplandor, la presencia de Dios aparece. Es algo sobrenatural, es la presencia de Dios. Temblaron y temieron. ¿Por qué? Porque nadie puede estar en la presencia de Dios. Nuestro pecado no nos permite estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, ese temor era supernatural. Y como es supernatural también la respuesta del ángel en la siguiente porción que vamos a ver. Pero estos hombres estaban siendo impresionados por la presencia de Dios. Su pecado se les reveló. Ellos dirían, wow, vamos a morir, dicen en otras porciones de la palabra, porque hemos visto a Dios. La gloria de Dios brilló entonces, hermanos, y fueron convencidos por su pecaminosidad y tuvieron gran temor. Sigamos adelante. Pero el ángel del Señor les dijo, ¿qué les dijo? No temáis, porque he aquí, la palabra he aquí, cuando usted escucha la palabra, ve la palabra en la Biblia, he aquí, ponga atención, porque trae una información, va a hacer énfasis el Espíritu Santo en lo que va a explicar. Y aquí lo vemos dos veces. Y dice aquí, porque he aquí, dice, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, y que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Sabemos que uno de los pilares de que estamos viendo del Adviento o la venida del Señor Jesucristo es el gozo. ¿Cuál es la diferencia entonces, hermanos, de lo que es alegría y lo que es gozo? La diferencia, las claves de la alegría es una emoción. La alegría es una emoción que depende de las circunstancias externas. Buenas noticias, logros, etcétera. Si usted se gana, juega la lotería, yo no juego la lotería, pero si usted se gana la lotería y se gana $10, su alegría se termina cuando se termina de comer sus papas fritas, que es lo único que le alcanza. O sea, ahí se acabó la alegría. ¿Se da cuenta de la gran diferencia que la alegría es temporal y depende de las circunstancias? Es pasajera y es superficial, mientras que el gozo es un estado interno más profundo, una fortaleza arraigada en la fe y la relación con Dios, que permanece incluso en la diversidad. No depende de lo que sucede fuera, es considerado como fruto del Espíritu. El gozo es una estación duradera, hermanos. Por eso cuando usted no tiene gozo, si usted es creyente y ha aceptado al Señor Jesucristo, en el paquete del Espíritu Santo viene el gozo. Ahorita les explico. Esta palabra gozo es la misma que se utiliza en la Biblia en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El gozo está incluido entonces en el paquete del Espíritu Santo. Cuando tú aceptas al Señor Jesús
y tú estás creciendo en tu fe, vas a experimentar gozo. Una vez que tú estás conectado con Dios, que aceptas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, deberías de tener gozo. Si no hay gozo en tu vida, hay una desconexión, hermanos. Tú no puedes tener gozo. Has contristado al Espíritu Santo. Probablemente hay pecado en ti, yo no sé. Pero esto es lo que quiero que quede claro. El gozo no es una alegría, no es algo de que, ay, sí, me gané esto, me gané lo otro, qué bueno, me dan un regalo, un par de calcetines, qué sé yo. Esas pueden ser noticias que me dan alegría. Me aumentaron el sueldo, qué sé yo, yeah. Pero gozo, hermanos, únicamente va a depender de tu relación con Dios. Si tú no estás orando, si no estás leyendo tu Biblia y estás peleando con el Señor, te has alejado de Dios y puedes ser cristiano. ¿Has aceptado a Cristo en tu corazón? Sí, pero estás contristando al Espíritu Santo. Te has desviado, te has dejado llevar por la astucia del diablo y te has alejado de Dios. No hay gozo en tu corazón. Por eso les dije, el gozo, estas noticias van a revolucionar, vinieron a revolucionar el mundo. Porque esas noticias de gran gozo se refieren al Señor Jesús, al Salvador del mundo. Y vamos a ver más adelante. Veamos entonces, les dije al principio que Dios aquí, les dije a los hermanos cuando estábamos platicando, Dios aquí, hablando vulgarmente hablando, Dios se mandó con este despliegue espiritual que nos da acá. No hay nada ni nadie en el mundo que pudiera hacer esos efectos especiales. Ponga atención, dice, esto servirá de señal. Está hablando el ángel. Esto servirá de señal y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué dice el número 13? Y de repente, hermanos, aparece con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, voluntad para con los hombres. Aquí Dios está mandando a su ángel, se está comunicando con su pueblo. Está, hermanos, si usted no lo ha observado, Dios está reconciliando a la humanidad con él. Por eso les digo, Dios a mí me ha ministrado. Ojalá yo pudiera transmitir eso a ustedes. No puedo saltar, no puedo brincar, quisiera hacerlo. Pero espero que usted entienda lo que está leyendo. Que Dios está reconciliando a toda la humanidad con él. Pareciera un simple mensaje. Pero hermanos, esto cambia al mundo completamente. Este anuncio cambia al mundo. Ese niño que ha nacido, que está naciendo, va a cambiar al mundo. Dice una multitud de huestes espirituales, ejércitos. Pobre los pastores, no solo les aparece un ángel, sino que ahora un montón de ángeles cantando, porque los ángeles huestes espirituales son miles. Y eran guerreros de Dios que venían cantando, glorificando a Dios. Imagínense esos pastores. ¡Wow! Y aquí es donde parecemos perritos, ¿no? Y wow, y wow, y wow. Yo paso mucho tiempo como fuera perrito. ¡Wow, wow! Hollywood se quedaría atrás. Este sería el mejor Oscar de efectos especiales nunca jamás vistos en la historia de la humanidad, hermanos. Obviamente no podemos mezclar lo mundano con lo divino. No es mi intención hacerlo, hermanos. Pero debido a que vivimos en Estados Unidos, en California especialmente, donde se considera como la cuna de la cinematografía, por si no lo sabía. Este niño, hermanos, creció y más adelante busca a 12 más para que estén con él. Y más adelantito viene Pablo a ser parte del equipo. El efecto que ha ocasionado estas noticias, hermanos, lo vemos ya en producción, en evolución, en Hechos 5. Dice, aquí está Pedro específicamente y los discípulos del Señor. Dice, cuando los trajeron, o sea, a Pedro y a los discípulos, los presentaron en el concilio. Ve el efecto que hizo, lo enojado que están estas personas. Dice, el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñares en ese nombre?
Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Exactamente lo que Dios quería que hiciera. Que toda la gente de Jerusalén supiera que Jesús era el Salvador del mundo. Y especialmente lo mandó para ellos, pero ellos lo rechazaron, hermano. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios. Amén, así es, Pedrito. Y Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a ese niño, a quien vosotros, dice, matasteis, colgasteis en el madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Se da cuenta lo que Dios estaba haciendo en este momento cuando anuncia el nacimiento de Jesús? Él había reconciliado a la humanidad con él, mas sin embargo la gente no lo aceptaría. Aún su mismo pueblo lo rechazó, lo colgó, lo mató, hermanos. Dios está reconciliando, hermanos. Estos son anuncios de reconciliación, los inicios de la reconciliación de Dios con su pueblo. En 1 Corintios 15, 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Mas ahora, dice el 20, Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque de cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, de ese niño. Y nos dio el ministerio de reconciliación a ti y a mí. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, nosotros escuchamos estas nuevas de gran gozo. Ahora nosotros tenemos que explicarle al mundo que Cristo es el Salvador del mundo. Voy a usar unos términos paulinos. Decía Pablo cuando le escribía a los Efesios: conocía a un hombre, decía Pablo, refiriéndose a él mismo. Yo también conocía a un chapín. Yo también conocí a un chapín que fue quebrantado en los pies de Cristo en el año 1994, hace más de 31 años, hermanos. Cuando yo escuché esas nuevas de gran gozo, este es el efecto que hace la palabra de Dios, hermanos. A mí no me lavaron el coco. 31 años, ¿usted cree que voy a tener el coco lavado? Aquí estoy, hermanos, hasta que el Señor diga: se acabó. Yo entendí esas noticias de gran gozo. Brevemente le explico porque ya no tengo tiempo. Mi esposa me dice: hey, escucha a este hombre en la radio, la Wave, creo que era, no sé si todavía existe, sí existe, ¿verdad? Chuck Smith, Greg Laurie. Me dice: escucha a este hombre. Le digo: pues está bien. Nuestro trabajo era dar a MC, estábamos ahí todo el día y pude escuchar la palabra de Dios. Yo no entendía la palabra en eso en español. Hasta que vine acá, el Señor me empezó a ministrar en inglés, ¿puedes creerlo? Y yo, con mi inglesazo que hablaba, pues lo entendía, hermanos. Le entendía a Greg Laurie lo que él estaba hablando. Dios utiliza, hermanos, a mi hijo para ablandar mi corazón. Cuando mi hijo nace, nosotros ya estábamos en esta movida de escuchar. Mis amigos me invitaron a su iglesia, empezamos a ir a su iglesia, hermanos. Servíamos sin ser creyentes. ¿Qué tal? No habíamos aceptado al Señor. Mi esposa había estado peleada con el Señor, estaba en reconciliación. Y yo le decía: Señor, yo no voy hasta que tú traigas a esta mujer también. Y ella fue la que me trajo, hermano, ¿se da cuenta? Ella fue la que me dijo: hey, escucha. Pero el Señor usó a mi hijo para ablandar mi corazón, porque para mí nadie me iba a dar órdenes, nadie. Ahora aquí estoy, hermano. Fui a esta iglesia por muchos años. Nadie me dijo: ¿quieres aceptar a Cristo? Y yo quería aceptar a Cristo. Nadie me dijo, hermanos. Dije: ¿y ahora? Digo a mi esposa: ¿sabes qué? Estaba muy de moda las Harvest Crusade, ¿verdad? Greg Laurie. Y digo: ¿sabes qué? Vamos y hagamos nuestro anuncio público. Queremos aceptar al Señor Jesús público, hacerlo algo grande, algo que sea importante en nuestras vidas. Me recuerdo que mi hermana estaba visitando.
Fuimos a la cruzada, allá en julio de 1994. Tenía a mi hijo Michael, me recuerdo, 2 años. Paréntesis, llegó el tiempo, voy a retroceder. Mi esposa no quiso bautizar a Michael. Éramos católicos, pero ya asistíamos a una iglesia cristiana y servíamos. Dijo, no, yo no siento que es bueno eso. Bueno, no éramos católicos, que ella había aceptado al Señor, pero estaba en pelea con él. Pero dijo, no, no, no. Entonces decidimos presentarlo al Señor en la iglesia. Presentamos al niño y de ahí sigue por donde voy. Bueno, ese día decidimos hacer nuestra conversión genuina, a ir a aceptar al Señor Jesús. Ya Greg termina la predicación y dice, aquellos que quieran aceptar al Señor Jesús, vengan. Recuerdo haber echado a mi hijo al hombro, mi esposa. Hermanos, ese fue las gradas más lentas, profundas, donde el gozo del Señor empezó a trabajar en mi vida. Dios me quebrantó, era lágrima tras lágrima. Yo quería llegar allá al frente porque quería hacer esa oración de fe. Hermanos, yo entendí desde aquel entonces, de una o de otra forma, que el Señor, esas noticias de gran gozo, hicieron efecto en mi vida. Y hace más de 31 años que estoy caminando con el Señor. Ya para terminar, hermanos, no sé si hay alguien acá, pero ¿te gustaría a ti venir a Cristo? ¿Hay alguien aquí que no ha aceptado al Señor Jesús? ¿Todos han aceptado al Señor Jesús? Dice que la presencia de Dios trae gozo. Yo a ustedes los miro como muy serios. Sonríe, Cristo te ama. Ok, ahora sí. Pero hermanos, si en caso tú no has recibido al Señor Jesús, ¿no te gustaría venir a Él? Solo les voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues Él mismo, el Señor de todos, es rico con todos para los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Hay alguien aquí que quiera levantar la mano y decir, yo quiero aceptar al Señor como mi Salvador? Aunque no vi manos levantadas al principio, pero hoy te reto. Si tú te crees cristiano y no has aceptado al Señor Jesús, hoy es el día. ¿Hay alguien que quisiera levantar la mano y decir, sí, yo quiero tener vida eterna con el Señor? Yo la tengo. De eso sí estoy 100% seguro. No sé ustedes. Ahora, a ti iglesia, ya que ninguno levantó la mano, quisiera asumir, pero no puedo, que todos son cristianos. De hecho, de que están serios, puede ser que no tengan gozo. Ya lo dije anteriormente, ustedes conocen su vida, yo no, Dios conoce sus vidas. Y si no hay gozo en tu corazón es porque están alejándose o alejados de Dios. Hoy es el día de reconciliarse con su Señor, con mi Señor. Aquí van a ver hermanos orando por ustedes. El anuncio de hoy, hermanos, revolucionó al mundo. Cuando ese ángel del Señor vino y proclamó las nuevas de gran gozo, realmente está hablando de Jesucristo que resucitó por tus pecados y por los míos. Debido a Él es que tenemos vida eterna. Señor, te damos gracias por tu amor y por tus bendiciones. Padre, tú eres grande y poderoso, Señor. Nos has dado un despliegue de tu inmenso amor, de tu inmenso poder, Señor. Tú le has mostrado a la humanidad que aquellos que ellos han despreciado, las personas humildes, Señor, como muchos de nosotros que estamos acá, Señor, tú nos has buscado y nos has permitido conocerte, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Bendice, Señor, el resto de nuestro día. En el nombre de Jesús.